partiendo de la parte principal, por así decir, empezar a conocer el sistema hematológico, pues bueno, se llama hemoglobina, tiene presente la hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Y esas imágenes que tenemos ahí es un poco como está estructurada o está conformada el perfil hematológico de la tilapia. Tiene tanto glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y glóbulos blancos, que se conocen como leucocitos, y dentro de estos hay una variedad de células, como las que tenemos, los trombocitos, los neutrófilos, basófilos, macrófagos, linfocitos, y cada uno de ellos cumple una función específica en cuanto a los mecanismos de defensa que va a tener frente a la entrada de algún patógeno que ingrese al cuerpo del animal, que en este caso sería la tilapia. Desarrollar un buen diagnóstico o un buen examen hematológico me va a permitir tener un diagnóstico completo de todas aquellas condiciones que van a estar presentes en el sistema inmunológico de la tilapia. ¿Qué comprende desarrollar un examen hematológico, perdón? La parte de determinación de la concentración de la hemoglobina, volumen corpuscular medio, y bueno, ya lo voy a explicar en la siguiente. Continuando acá, el objetivo de la investigación en este caso fue determinar los parámetros hematológicos de la tilapia Oreochromis sp, pues un híbrido, ¿verdad?, de tilapia, cultivados en sistemas semi-intensivos, que estos son cultivados aquí en el campus Choluteca, en el laboratorio húmedo de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas. La metodología que implementamos fue una metodología descriptiva experimental, en donde justamente íbamos tratando de describir todo aquel perfil hematológico presente en la población que estuvimos analizando en ese momento, con aplicaciones de muestreos aleatorios simples y una población de 50 peces. Como les comentaba, evaluando las características hematológicas o las características sanguíneas de la tilapia me va a brindar información complementaria para llevar a diagnosticar qué es lo que puede estar causando problemas en el animal. Básicamente, el examen hematológico me va a permitir esas tres cosas que aparecen ahí. Primero, desarrollar estrategias que me ayuden a controlar las enfermedades, la diseminación de las enfermedades, poder determinar posibles causas de estrés, porque aunque no lo parezca, los peces, los animales también pueden verse estresados, y frente a síntomas de estrés, ellos empiezan a desencadenar una respuesta inmunológica en donde empieza a decaer, y ahí los patógenos oportunistas, entonces empiezan a replicarse en el organismo del animal, en el cuerpo del animal. Además, el perfil hematológico también me puede ayudar a determinar la morbilidad, que la morbilidad es un cálculo en el cual se establece la cantidad de población o el número de organismos enfermos en una determinada población, para que quede un poco más claro. Comprende la determinación el perfil hematológico, comprende la determinación de la concentración de la hemoglobina, y esta se puede determinar por ese tipo de análisis que aparecen ahí. Primero, calculando el porcentaje del hematócrito, que el hematócrito me va a medir la cantidad de hemoglobina con relación al plasma que está presente en la sangre. Además, también permite identificar o calcular los índices hematológicos en cuanto a volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, que en este caso el volumen corpuscular medio lo que me permite conocer es el tamaño en proporción de cada célula hematológica que está. ¿Cuáles células? Esas que habíamos mencionado en la parte anterior. Finalmente, la hemoglobina corpuscular media lo que me determina es la cantidad de hemoglobina, que es la proteína presente en la sangre de la tilapia, por cantidad de célula que hay en la sangre. Incluye también un conteo total y diferencial de las células o de los grupos presentes y conociendo o identificando la morfología. Esa parte de la cuantificación diferencial se hace implementando una técnica que se llama panóptico. Entonces, algo interesante que también nuestros estudiantes de la carrera pues la realizan en los laboratorios de patología acuática. Entonces, ahí. La siguiente imagen lo que me indica es un poco las respuestas inmunológicas o las diferentes respuestas inmunológicas que va a tener la tilapia frente a la entrada de cualquier patógeno.
hay una gran infinidad de respuestas, de respuestas inmunológicas, perdón, y lo primero que debemos de partir es hablando que estas presentan un sistema inmunológico adaptativo. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmunológico por sí solo puede ir guardando células de memoria, en donde una vez que una infección entra en contacto, o perdón, que un patógeno entra en contacto con el pez, este puede ir guardando esos antígenos que ya generó su cuerpo para poder atacar al anticuerpo específico, perdón, cuando vuelva a introducir en el organismo del animal, en el cuerpo del organismo. ¿Cómo así? Para que me entiendan un poco ese principio, siempre me gusta explicarlo con la parte del principio de la vacunación del COVID, ¿sí? Todos estamos al tanto de la pandemia de COVID-19, en donde bueno, el primera etapa de la pandemia pues fue justamente aislarnos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque era un virus desconocido. Entonces, al ser un virus desconocido, nuestro sistema inmunológico no podía generar antígenos específicos para poder contrarrestar ese anticuerpo, ¿verdad? Luego vino el principio de vacunación, si recuerdan, ahí a mediados, creo ya como septiembre más o menos de 2020 empezaron las primeras vacunas, y comenzaron ese principio de vacunación que lo que hace es inocular el virus para que nuestro sistema inmunológico lo vaya reconociendo y sepa cómo lo puede atacar cuando realmente ya entre en contacto el virus como tal con nosotros. Entonces, ese mismo principio es el que aplica al sistema inmunológico de la tilapia. Por ende, podemos decir que la tilapia también puede ser vacunada para prevenir infecciones con algunos patógenos específicos. Generalmente, ojo con esto, ¿verdad? No significa que es lo único, pero generalmente se vacuna para francicelosis o estreptococosis, que son dos enfermedades bacterianas que afectan al cultivo de tilapia, y el principio de vacunación es que el sistema inmunológico reconozca cómo puede eliminar esa bacteria por sí solo y obviamente entonces evitar que cause grandes mortalidades. Ese es el principio básico en el sistema inmunológico. Entonces diríamos que parte de un sistema inmunológico adaptativo, pero no es la única no es el único mecanismo que va a tener para atacar a los patógenos, tal como lo vemos ahí. Empezamos hablando de las principales barreras físicas. Entonces, al igual que nosotros, nuestra principal barrera de defensa es la piel. La tilapia también tiene su capa de piel que evita que patógenos oportunistas ingresen a su cuerpo y comiencen a causar daños. Creo que todos hemos visto una tilapia, ¿verdad? Sabemos que tiene, bueno, un pez en general, pez óseo, aquí la aclaración, que tienen escamas, ¿cierto? Entonces esas escamas también son parte de las principales barreras de defensa que van a tener. Mencionamos por acá la parte del mucus, que no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de agarrar una tilapia o un pez, ¿no? Si los de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas, sabemos que cuando lo agarramos, esta genera una especie de moco que se nos desliza de la mano. ¿Por qué razón? Porque es un mecanismo de defensa que va a tener el animal cuando está vivo. Entonces, si nosotros agarramos un pez y ese pez no empieza a segregar mucus, entonces ahí ya tenemos que empezar a alertarnos de que hay algo que está afectando al cultivo, porque de forma natural el animal va a empezar a segregar mucus para escaparse del depredador, que en este caso seríamos nosotros que lo estamos agarrando. Eso es lo que nosotros apreciamos a simple vista, pero el sistema inmunológico es tan interesante que aunque nosotros no lo veamos, dentro de nuestro cuerpo empiezan a ocurrir una gran cantidad de reacciones para mantenernos sanos y permitir que ahora estemos aquí me presentando y ustedes asistiendo a mi ponencia, ¿verdad? Entonces, dentro de esos mecanismos, hablamos un poco de la parte humoral. Entonces, hormonal sería en este caso, que se empiezan a segregar inmunoglobulinas para atacar antígenos. Esta parte está bastante relacionada con lo que son los antígenos y anticuerpos. La parte celular viene o tiene ya que ver con todo lo que hablábamos de las células inmunológicas, de los glóbulos rojos, que el nombre correcto es eritrocitos, de los glóbulos blancos, que serían los leucocitos, dependiendo de la estructura que sea, puede ser trombocito, puede ser macrófago, puede ser neutrófilo, linfocito, basófilo, etcétera. Y tenemos también la parte celular que le estaba comentando,
y la parte de las lectinas y las lisocimas, que son enzimas que son utilizadas porque estas presentan una función microcida, o sea, lo que hace es matar microbios, para que me entiendan un poco. Y todo eso lo que está actuando es de forma natural. No, el animal no está pensando, yo tengo que mandar un mecanismo de defensa para mantenerme sano, sino que su organismo como tal, su cuerpo como tal, empieza a segregar todas esas sustancias para evitar lo que menciona ahí arriba, la entrada de patógenos, que esos patógenos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, que los parásitos también pueden ser externos y pueden ser internos, ¿verdad? O ectoparásitos y endoparásitos. Si surge alguna duda dentro del transcurso, la pueden hacer sin ningún problema, por si no me van entendiendo, o si voy hablando muy rápido también me pueden parar. En esta diapositiva lo que menciona un poco la literatura es que el cuerpo del animal, voy a decirlo de esa forma, va a estar compuesto en aproximadamente del 6 al 10% del peso corporal, va a ser sangre. Entonces, ¿qué cantidad va a tener un pez? Por así decir, en ml, cuántos ml de sangre va a tener un pez, va a depender del tamaño del peso corporal que éste tenga y puede ir dentro del 6 hasta el 10% de ese peso corporal. Y dentro de toda esa sangre están todas esas células que nosotros ya hemos venido hablando ahorita. ¿Por qué es relevante este tipo de investigaciones? Bueno, primero, para ir conociendo la inmunología de las especies con las que nosotros trabajamos. Una de las limitantes que hoy por hoy enfrenta la piscicultura es que la mayoría de la literatura está orientada a lo que es la salmonicultura o la producción de salmón. Sin embargo, a través de todo el crecimiento que ha surgido la acuacultura, se viene la necesidad de la diversificación acuícola y, por así decirlo, la tilapia está aprovechando eso y se está posicionando como una de las especies, más cultivadas a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, primero por la parte tropical, porque es una especie de trópico, y eso. Entonces, ayuda justamente a la parte de la determinación y conocer el sistema inmunológico de los tilapias, y además dar ese plus en cuanto a cuáles son las oportunidades que me ofrece la diversificación acuícola. Comentando un poco la metodología, como ya lo había dicho al inicio, en cuanto a la delimitación del objeto de estudio, la investigación se centró en el campus Choluteca, en el laboratorio húmedo, que pertenece a la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas. Entonces, esa imagen para georreferenciarnos. Para la parte del muestreo de organismos, como lo había comentado al inicio, se seleccionaron 50 animales, 50 organismos fue nuestra población, y esa población se subdividió en 5 muestreos de 10 animales cada una, o sea que hablamos que la población fueron 50 organismos y nuestra muestra entonces fueron 5 muestreos de 10 animales cada uno, ¿verdad? ¿Qué criterios se consideraban? Como lo comenté al inicio, todo fue a través de muestreos aleatorios, o sea, no dependíamos específicamente de una sintomatología para seleccionar un pez, sino era el pez que aparecía, por así decir, porque era aleatorio, no andábamos buscando una característica específica para seleccionar qué organismo se iba a evaluar. Sí es importante comentar también que el peso promedio de esta investigación o el peso promedio de los animales en esta investigación estaba entre 80 gramos, entonces ya era un peso un poco razonable, ¿verdad? En cuanto a la toma de muestra, realizamos 2 técnicas, son las que ustedes están apreciando en la imagen. La primera se llama punción caudal y la segunda es la punción al corazón. Entonces, son las 2 técnicas que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Bueno, con la siguiente diapositiva explico el por qué. Si ustedes se fijan, esa imagen, ese esquema, ese dibujo, lo que me está presentando es cómo se circula la sangre o cómo se transporta la sangre a través del cuerpo del animal. Al igual que nosotros, acuérdense que tenemos venas y tenemos arterias, ¿verdad? Y la sangre está transportándose por esas venas. Entonces, comprender
esta parte de la circulación de la sangre en el animal me permite identificar qué zonas son las que yo puedo utilizar para la recolección de la toma de muestra. Entonces, la primera era la punción caudal. Entonces, lo que hago es justamente apuntar hacia o colocar mi jeringa hacia donde está la vena caudal, para de esta forma empezar a extraer sangre. Y la segunda, que era la que les comentaba, que era directamente a punción al corazón, entonces lo que hago es introduzco directamente la jeringa en el corazón del animal. ¿Qué desventaja, por así decir, podría tener utilizar esa técnica? Que obviamente si le estoy punzando el corazón al animal, entonces lo voy a matar, ¿verdad? Mientras que si yo utilizo la de punción caudal, el animal puede recuperarse, pues no estoy introduciéndole directamente una jeringa al corazón. Utilizamos las dos para, bueno, ¿en qué criterio se hace para seleccionar? Si le diría, ahí ya va a depender de cuál es el que el investigador tiene realmente mayor agilidad para sacarlo, porque hay personas que se les facilita la punción caudal y hay personas que prefieren sacar directamente del corazón, ¿verdad? Pero ahí depende también si nosotros queremos que los animales sigan vivos o si hasta ahí va a terminar el objeto de estudio con ellos. En cuanto a, hasta el momento hablamos de la parte de toma de muestra, vendríamos hablando ahorita de la parte ya de procesamiento de esa muestra. Una vez que extrajimos la sangre, procedimos a hacer el recuento de tanto de glóbulos rojos como glóbulos blancos, o como menciona ahí, eritrocitos y leucocitos. Primero, para cuantificar la cantidad de eritrocitos y leucocitos presentes, implementamos una técnica que se llama Natt and Harry, que seguimos un protocolo estándar citado por esos autores, en donde se utiliza esa solución para desnaturalizar la sangre y poder liberar o facilitar la cuantificación de las células inmunológicas. Una vez contabilizado, procedimos a aplicar esa fórmula para realizar el cálculo y determinar cuánto era la cantidad tanto de eritrocitos como de leucocitos por milímetro cúbico en sangre. La fórmula está estandarizada, solo tenemos el cálculo de cuántas células contamos, cuántos eritrocitos y cuántos leucocitos contamos. Luego el resultado lo dividimos entre una división previa de 4000 entre 80 por 200, que ese dato ya está estandarizado, como les decía. Lo único que va a variar es la cantidad de células contadas, porque va a variar cada organismo es un mundo diferente, ¿verdad? Entonces, un pez puede tener mayor cantidad, otro puede tener menor. Entonces, el dato que cambia ahí es el del número de células. Para la parte de la diferenciación de células, utilizamos la técnica de panóptico, que, como les decía, ahí me permite identificar si la célula es un eritrocito, es macrófago, es neutrófilo, es linfocito, etcétera. Para el cálculo del hematócrito, realizamos la lectura en un hematócrito centrifugando la muestra de sangre. El principio de esta determinación o de este proceso de centrifugación es separar la hemoglobina presente en la sangre del plasma para poder calcular cuánto es la cantidad de glóbulos rojos presentes en esa muestra. Nuevamente también aquí el valor es diferente para cada organismo porque es un mundo completamente diferente. El volumen corpuscular medio se determinó, tal y como fue citado nuevamente el mismo artículo, mediante la fórmula siguiente. Entonces, ¿qué es lo que implementamos ahí? Ya teníamos el valor del hematócrito, ese porcentaje de hematócrito, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre el recuento de eritrocitos por 100 milímetros cúbicos. Entonces, esa fórmula ya está estandarizada, ahí lo único que nosotros cambiábamos era el valor del hematócrito y el valor del recuento eritrocitario, que provino justamente de esta parte anterior, ¿verdad? Para el cálculo de la hemoglobina corpuscular media, aquí implementamos la fórmula, hematócrito entre 3.3. Entonces, si ustedes se percatan, siempre van dependiendo de procedimientos pasados, ¿verdad? En este caso fue el hematócrito entre 3.3. Resultados y discusiones. Primero, vamos a ver.
Lo relevante, lo que quiero hacer énfasis aquí es que el valor del hematócrito anduvo en promedio entre 20.20%. ¿Qué hace esa referencia? Tal y como lo indica lo que aparece ahí resaltado, que generalmente animales sanos o el conteo de hematócrito en tilapia sana debe de andar entre 20 y 35. Es lo que normalmente debería de esperarse. Muy rara vez se van a encontrar valores superiores al 50%. Valores inferiores al 20% se pueden considerar como síntomas de anemias en los peces. Entonces, de acuerdo con eso o con ese principio obtenido de Sáenz et al., nuestro resultado estuvo ligeramente dentro del rango mínimo permitido, o mejor dicho, aceptado como lo normal. Si el menor, lo mínimo permitido era 20, nuestro resultado fue en promedio 20.20. Entonces, estaba dentro de lo aceptado, pero ligeramente iba o llevaba esa tendencia a una posible sintomatología de anemia en el animal. Para el cálculo de recuento de glóbulos rojos, acá me gustaría explicar un poco de la parte de las dos gráficas, porque en promedio la cantidad de células o de eritrocitos específicamente por milímetro cúbico andaba en 9.2 por 10 a la 6, lo cual, si nosotros lo analizamos con la discusión en los resultados obtenidos en Witesca et al., argumentan que normalmente debería de andar entre 3 y 4.2 entre 3 y 4.2 por 10 a la 6 células por ml, donde nuestros resultados eran en promedio 9.2 por 10 a la 6, o sea que vemos que estaban más elevados de lo que normalmente se esperaría. La parte de la segunda gráfica lo que me menciona son el valor mínimo encontrado y el valor máximo. En el caso del valor mínimo que nosotros encontramos en nuestra investigación fue de 3 por 10 a la 5 y el valor máximo fue de 5 por 10 a la 8. Entonces, si lo vemos desde el perfil o desde el principio en cuanto a cantidad de eritrocitos por milímetro cúbico, vamos a decir que esa población tenía niveles aceptados o arriba de lo aceptado para considerarse sanos, ¿verdad? En cuanto al recuento de glóbulos blancos y con la parte de los glóbulos blancos, sí me gustaría hacer un poco de énfasis porque aquí nosotros podemos empezar a conocer cuánto, o sea, el recuento de glóbulos blancos, para que me entiendan, me puede dar sospechas de qué es lo que me puede estar causando daños en mi cultivo. En este caso se hace énfasis en dos tipos de células, los neutrófilos y los linfocitos. Si tengo niveles disparados de linfocitos, entonces puedo sospechar de que hay una posible infección bacteriana. Obviamente, esa solo es la sospecha, ¿verdad? Después tendría que hacer pruebas confirmatorias para identificar realmente qué es lo que me está causando que esos niveles de neutrófilos estén disparados o estén altos. Y por el contrario, si fueran infecciones virales, entonces aquí tendríamos disparados o tendríamos elevados los valores de linfocitos y normalmente lo que se maneja es justamente eso, valores elevados de linfocitos es que hay un problema viral y valores elevados de neutrófilos es que hay un problema bacteriano y con esos resultados nosotros podemos saber qué acciones son las que debemos de tomar para prevenir y para evitar que la enfermedad siga desarrollando y me pueda causar problemas en el animal, me pueda llegar a causar mortalidades en su mayoría. En promedio aquí el dato de glóbulos blancos anduvo en 3.3 por 10 a la 5 células por microlitro, lo cual estaba encima del rango normal y lo podría indicar una respuesta inmunitaria activa. O sea que esos animales, nuevamente, estudiando acá con esos resultados, podemos decir que, o podríamos decir, mejor dicho, que tenían una respuesta inmunológica aceptada. Se presentó una alta desviación estándar y un rango amplio, podrían reflejar diferentes estados de salud en una población estudiada. O sea que si tenemos diferente o no hay una variación exacta en cuanto a la cantidad de glóbulos blancos, podríamos decir que es una población heterogénea, o sea que hay varias
varios escenarios presentes en un mismo ecosistema o en una misma población, para que lo entiendan. La otra parte que mencionamos era la de la coloración diferencial. En este caso, aquí hay dos colores, porque como les decía, diferenciamos glóbulos rojos, que serían los eritrocitos, y glóbulos blancos, que acá nos basamos únicamente en leucocitos. Pero acuérdense lo que habíamos dicho, no solamente, o sea, leucocitos es como el que engloba, el nombre que engloba a todas aquellas otras células que podían ser trombocitos, podían ser monocitos, podían ser neutrófilos, basófilos, linfocitos, etcétera, ¿verdad? Si vemos el análisis en esta diapositiva, vamos a confirmar nuevamente que la cantidad de eritrocitos era mayor en comparación a la cantidad de leucocitos presentes, lo cual, nuevamente, me viene a alentar, por así decir, en el estado de salud que presentaban esos animales al momento del estudio. En cuanto a resultados con el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, tenemos que en promedio para volumen corpuscular medio fue de 53.3 y en promedio de hemoglobina corpuscular media andaba en 6.12. Entonces, estos resultados, si nos vamos aquí a la parte final, nos da una pequeña comparación de cuánto es la concentración de hemoglobina que debería de andar en promedio en cuanto a un estado de salud de animales sanos, que debería de estar entre 4.7 y 16.6 gramos por decilitro para la concentración de hemoglobina, y ese resultado, el que me lo mide era la hemoglobina corpuscular media. ¿Se acuerdan que al inicio justamente había comentado un poco esa parte? Que el resultado a nosotros en promedio fue de 6.12 y lo aceptado ahí es en un rango desde 4.7 hasta 16.6, entonces estábamos dentro de lo permitido, y el otro valor estaba entre 150 a 416 gramos para hemoglobina corpuscular media, que aquí también es como la cantidad máxima que debería de andar. Entonces, todos estos resultados van haciendo énfasis a lo que ya hemos discutido, ¿verdad? Que el estado de salud de los animales estaban dentro de lo aceptado al momento de la investigación. Si se percatan, aquí tenemos datos que están en cuanto a cero, tanto para volumen corpuscular y para hemoglobina corpuscular media en cuanto al valor mínimo. Esos valores podrían deberse a muchos parámetros, uno de ellos también pudo haber sido un error humano a la hora de la lectura, y pues también hay que reportarlo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué en sí es importante determinar la cantidad de hemoglobina presente en la sangre del animal? Es justamente para garantizar que los animales no tienen sintomatología característica de anemia. Anemia es deficiencia de hemoglobina en la sangre, ¿verdad? En el caso de presentarse cuadros de anemia, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es suplementarlo con hierro normalmente, ¿verdad? Para darle ese impulso, por así decir, que necesita para producir mayor cantidad de hemoglobina. Conclusiones. El amplio rango observado y la alta desviación estándar indica una considerable variable o variabilidad en la población, posiblemente por la presencia de individuos con respuestas inmunológicas distintas. O sea que no todos los animales presentaban el mismo escenario. Como les decía, cada pez es un mundo diferente, cada organismo es un mundo completamente diferente, y el escenario que se presenta pues va a variar dependiendo. Se está descargando la computadora. ¿Sí? Ok. Como les decía, un organismo completamente diferente, un mundo completamente diferente. La alta dispersión y los datos podría reflejar una población con diversas condiciones y de salud del animal. Esto resalta la necesidad de un análisis más detallado para cada individuo y de esta forma comprender mejor la salud general de la población estudiada. Algo que antes de la presentación estábamos discutiendo con la otra autora, que era la doctora Karina, es justamente la necesidad de estudiarlo no solamente de forma concentrada, por así decir, de forma ocasional, sino de estar monitoreando durante
qué sé yo, un buen periodo para entender de mejor manera cómo es el desarrollo del sistema inmunológico de la tilapia en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se resalta la necesidad de análisis más detallados, también con métodos que sean aún mucho más precisos que los que ya implementamos nosotros. En cuanto a ese tipo de análisis, entonces nosotros recomendaríamos también la parte de análisis espectrofotométricos, que ya son aún mucho más precisos, porque aquí ya van determinando la relación en cuanto a absorbancias. Permitan. Ok, recomendaciones, realizar análisis continuos de organismos, como lo decíamos, no algo que sea solo puntual, sino que ya estarlo haciendo de forma periódica para comprender mejor cómo se da todo ese desarrollo. Pienso que en un año o 2 años e ir comparando, y también viene la necesidad no solo de monitorearlos a ellos, sino monitorearlos con diferentes pruebas, ¿verdad? Diferentes desafíos, animales que quizás estén solamente ellos, un policultivo probablemente podría ser. ¿Será que influye tener más de una especie en el sistema inmunológico? No sé, entonces ahí viene, ¿verdad? Hacer más análisis relacionados a la parte del sistema inmunológico de la tilapia y, como les decía, determinar la hemoglobina específicamente mediante la técnica fotocolorimétrica y analizar análisis de diferentes tallas. Ahí solo dice de mayor talla, pero en realidad también sería interesante estudiar cómo es el sistema inmunológico de animales más pequeños también, ¿verdad? Para ver, hacer quizás una estratificación entre diferentes edades y ver cuál de esas tres presenta los niveles óptimos, ¿verdad?